Dictaduras en América Latina. Concepto. Es una forma de gobierno en el cual el poder político se concentra en una sola persona o en un grupo muy reducido, sin limitaciones o con efectos legales positivos. 1. Concentración del poder. 2. Ausencia de elecciones libres. 3. Se manifiesta de manera impresionante la represión. 4. Control de los medios de comunicación. Los procesos históricos y políticos de los últimos siglos en América Latina se han desarrollado en gran medida dentro de una lucha de poder que ha llevado a sus pueblos a verse sometidos a diversos golpes de Estado, revoluciones y dictaduras, las mismas que han dejado profundas huellas en las sociedades desde la formación de los estados hasta la actualidad. Proyecto Panaca presenta Dictaduras latinoamericanas. Primera parte. Rafael Trujillo Molina, República Dominicana. En 1930, Rafael Trujillo formó parte del levantamiento contra el presidente Horacio Vázquez, quien buscaba su reelección inmediata. Sin embargo, ante la insurrección inminente, negoció su renuncia y posterior exilio. En ese contexto de convulsión social y política, se convocó a elecciones presidenciales, siendo Trujillo el único candidato elegible, al retirarse de la contienda la candidatura opositora. Así, Trujillo comenzaría de manera cuestionada su primer mandato, ejerciendo un control absoluto sobre todas las instituciones del país, llevando una feroz represión sobre sus opositores o disidentes, siendo el Partido Dominicano, fundado por el mismo Trujillo, el único permitido durante su régimen dictatorial. Posteriormente, lograría un segundo mandato de 1942 a 1952 y se mantendría luego de esto en el poder mediante los llamados presidentes títeres. En 1937, ordenó el asesinato de haitianos que vivían en la zona de frontera con República Dominicana, hecho que se conocería como la Matanza de Perejil, donde se estima que murieron entre 15.000 y 20.000 personas. Asimismo, entre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos durante su dictadura, se encuentra el homicidio de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, hecho por el que se estableció ese día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con datos oficiales, durante su régimen se habrían asesinado aproximadamente 50.000 personas. La dictadura de Trujillo, conocido como Chapita por su gusto de llevar medallas, o Chivo por su fama de acosador, se caracterizó además por la corrupción generalizada y el nepotismo que practicaba, puesto que los miembros de su familia ocupaban puestos claves en el gobierno. Durante la década del 50, la oposición interna y externa comenzó a crecer, haciéndose más evidente luego del atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, opositor de su gobierno, y que fue atribuido a los agentes del dictador, lo que ocasionó el rompimiento de relaciones con Estados Unidos. El 30 de mayo de 1961, mientras Trujillo se encontraba en su auto camino a San Cristóbal, fue interceptado y asesinado por una emboscada, terminando así con 30 años de dictadura. Augusto Pinochet Ugarte, Chile. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por Augusto Pinochet, derrocaron al presidente constitucional de corte socialista Salvador Allende, amparando su actuar en la grave crisis económica y social que atravesaba Chile en ese momento. Pinochet proscribió los partidos políticos y disolvió el Congreso Nacional, llevando a cabo también una agresiva represión política, siendo la Dirección de Inteligencia Nacional la responsable de innumerables casos de violaciones a los derechos humanos, pudiendo conocerse, gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que fueron más de 40.000 víctimas, entre las cuales más de 3.000 habrían sido asesinadas o desaparecidas durante todo el periodo dictatorial. En 1988, 2 años después de producido un atentado contra el dictador, se llevaría a cabo un plebiscito para determinar la continuidad de Pinochet en el poder, siendo vencido en las urnas por un 55.99% de personas que eligieron el fin del régimen dictatorial. Debido a una ley de amnistía aprobada a inicios del régimen militar, Pinochet quedó exento de juicios y se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta que fue nombrado, en 1998, senador vitalicio.
Ese mismo año viajaría a Londres, donde fue arrestado debido a una orden internacional acusado por genocidio. Sin embargo, fue liberado por motivos de salud, regresando a Chile el año 2000, enfrentando nuevamente a la justicia 4 años después, siendo puesto bajo arresto domiciliario. Pinochet murió 6 años después, dejando pendiente un expediente con más de 300 cargos en su contra, incluyendo investigaciones de enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. El régimen de Pinochet colaboró estrechamente con otras dictaduras militares en América Latina en el marco del Plan Cóndor, que buscaba la eliminación de opositores políticos y disidentes, lo que resultó en la persecución y el exilio de miles de personas. Jorge Rafael Videla, Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas, lideradas por Jorge Videla, realizaron un golpe de Estado a la entonces presidenta por sucesión, María Estela Martínez de Perón. Videla cerró el Parlamento y censuró a los partidos políticos para evitar disidencias, implementando un proceso de reorganización nacional con el que buscaba rediseñar la sociedad argentina mediante una violenta represión que causó múltiples violaciones a los derechos humanos. Las mismas que alcanzaron su punto máximo con la creación de centros clandestinos de detención, como la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, donde se llevaban a cabo torturas y ejecuciones de manera sistemática. De acuerdo con documentos desclasificados en Washington a inicios del 2021, durante el gobierno de Videla se asesinaron a más de 30.000 personas y se secuestraron más de 400 bebés. Videla justificaría las medidas aplicadas argumentando que fueron realizadas para restaurar el orden, combatir la subversión y garantizar la seguridad nacional frente a una posible amenaza comunista. Sin embargo, su dictadura llegó a su fin en 1981, cuando fue sucedido por otros líderes militares en un intento de mantener el control del gobierno. Videla fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. Sin embargo, el caso se reabrió y en 1998 volvieron a detenerlo, muriendo en prisión el 2013 a los 87 años de edad. Esta dictadura fue parte de un periodo más amplio de dictaduras militares en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, conocido como el Plan Cóndor. Fidel Castro Ruz, Cuba. Con la huida del golpista y presidente en ejercicio Fulgencio Batista, acusado de permitir un alto índice de corrupción en su gobierno y de comprometer la economía de la isla con la estadounidense, luego del golpe de Estado realizado por la guerrilla liderada por Fidel Castro, comenzó el periodo dictatorial ejecutado por este, quien asumió el poder imponiendo un cruel sistema represivo contra la oposición política, violentando los derechos humanos mediante los llamados tribunales revolucionarios que condenaron a muerte a los disidentes, opositores y a miembros de la comunidad LGBTQ+. Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, se negó a reconocer la legitimidad de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos independientes o prensa libre. De acuerdo con Archivo Cuba, una organización con sede en Miami, durante el más de medio siglo de dictadura castrense, se fusilaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de 4.000 personas, aunque la intervención de los medios de información hace que la cifra exacta sea difícil de determinar, sobre todo en los casos de las muertes en prisión. Asimismo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, menciona la imposibilidad de documentar el número de personas que han sido detenidas, encarceladas o sentenciadas durante el régimen dictatorial. Castro realizó la expropiación y nacionalización de empresas privadas como la industria azucarera, bancos y tierras agrícolas, lo que provocó la pérdida de inversiones extranjeras, disminuyendo así la producción agrícola, por lo que Cuba dependió de la ayuda económica extranjera, principalmente de la entonces Unión Soviética. Asimismo, aplicó la planificación centralizada, con el Estado controlando todos los aspectos del mercado, lo que condujo a la ineficiencia económica y la consecuente escasez de productos básicos. En la década de 1960, Estados Unidos realizó varios intentos fallidos para deponerlo, como por ejemplo la invasión en Bahía de Cochinos. Al no tener éxito por vías militares,
el presidente Dwight Eisenhower impuso el embargo a la isla, medida que fue empleada por el presidente John F. Kennedy. Dicha disposición entró en un proceso de consideración el año 2014, cuando el presidente estadounidense Barack Obama inició un proceso de cambio en las políticas con la isla, restableciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países en julio del 2015. Sin embargo, al persistir las prácticas represivas y las restricciones de las libertades civiles en la isla, el embargo aún no ha sido levantado. Fidel Castro se mantuvo en el poder oficialmente hasta el año 2008, cuando le entregó el cargo a su hermano Raúl. 8 años después, falleció en La Habana a los 90 años de edad. Alberto Fujimori Fujimori, Perú. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, presidente constitucional del Perú en ejercicio, realizaría el llamado autogolpe de Estado, justificando su accionar en la inestabilidad política ocasionada por un Congreso opositor, disolviendo este poder del Estado y tomando el control de todas las instituciones gubernamentales. Durante su gobierno se creó y financió a grupos paramilitares que operaron vulnerando los derechos humanos de todo aquel sobre el que se tuviera sospecha de pertenecer a los grupos terroristas que azotaban el país durante aquellos años. Asimismo, otorgó amplias facultades al Servicio de Inteligencia Nacional, agencia considerada como responsable de los casos de represión contra los opositores del gobierno y como sala de entrega de sobornos a diferentes figuras públicas a cambio de favores o silencios. Luego de un intento de contragolpe por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, Fujimori inició un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional de corte autoritario, copando todos los estamentos del Estado y usando el marionetismo de funcionarios como modelo. Fujimori fue reelegido como presidente durante las elecciones de 1995, aplicando como medida para luchar contra la pobreza el Programa Nacional de Planificación Familiar, con el cual se realizaron intervenciones quirúrgicas de esterilización a mujeres de la Amazonía y del Ande peruano sin su consentimiento. De acuerdo a una comisión especial formada en el Congreso el año 2002, entre los años 1993 y 2000, se habrían esterilizado a casi 315.000 mujeres mediante la ligadura de trompas. Y de estas, según el Ministerio Público, 2.091 habrían sido realizadas sin consentimiento. Asimismo, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre los años 1980 y 2000, fueron 69.000 las víctimas del periodo de violencia terrorista, de las cuales el 25% corresponden a las acciones realizadas por agentes del Estado. Como parte de su política de control, Fujimori intervino en los medios de comunicación, entregando ingentes cantidades de dinero a sus propietarios para mantenerlos a favor del régimen y evitar que se pronuncien respecto de los graves actos de corrupción y enriquecimiento ilícito que se realizaron durante su gobierno. Al término de la década del 90, su popularidad fue cayendo debido a los casos de corrupción desbordada y a su evidente intención de perpetuarse en el poder al haberse presentado como candidato en las elecciones del año 2000, elecciones que ganó en medio de señalamientos de fraude electoral. Luego de iniciado su tercer periodo y en medio del escándalo y presión social por la publicación de una serie de videos que destapaban la corrupción de su gobierno, Fujimori tuvo que renunciar a la presidencia desde el extranjero, siendo extraditado al Perú el 22 de septiembre de 2007 y condenado posteriormente por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, entre otros cargos. Sin embargo, actualmente se encuentra en libertad debido al indulto humanitario que le otorgara el presidente Pedro Pablo Kuczynski el año 2017 y que ha sido ejecutado el 6 de diciembre de 2023. Como vemos, los regímenes autoritarios o dictatoriales siempre dejan heridas que, abiertas o cicatrizadas, dañan el ímpetu del pueblo y el alma de una nación, condenando a sus víctimas a un sentimiento de injusticia e impotencia permanente. Por ello, como sociedad, debemos mantenernos alertas ante cualquier indicio de quiebre constitucional, protegiendo la independencia de las instituciones y la separación de poderes, garantizando sobre todo la protección y respeto a los derechos humanos, los mismos que son la base de una vida digna en sociedad. Para poder terminar de entender este tema, tenemos que entender sobre las características del Plan Cóndor que llevaron a cabo estos países. Número 1.
era la coordinación y transnacionalización. Los países miembros del Plan Cóndor colaboraban de manera estrecha para identificar, capturar, torturar, ejecutar y desaparecer a disidentes políticos militares de izquierda, intelectuales, sindicalistas, guerrilleros y a cualquier persona o grupo que pudiera amenazar el orden político ya establecido. Las fronteras nacionales no limitaban las operaciones y las fuerzas de seguridad podían actuar en otros países para perseguir y eliminar estos objetivos. Operaciones clandestinas. Las acciones del Plan Cóndor eran secretas y se caracterizaban por el uso sistemático de la tortura, secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas a menudo eran trasladadas entre países sin ningún tipo de proceso legal, lo que facilitaba su desaparición. También se contaba con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, a través de las agencias como la CIA, brindó apoyo en términos de inteligencia, financiamiento y entrenamiento a las dictaduras militares de América Latina. Este apoyo se justificaba en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el miedo a la expansión del comunismo, que Estados Unidos venía manejando como una amenaza a sus intereses en las regiones de su país. Represión y violaciones de derechos humanos. El Plan Cóndor fue responsable de miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Se calcula que decenas de miles de personas fueron víctimas de estas operaciones en los diferentes países involucrados. En Argentina, por ejemplo, se estima que más de 30,000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. En esta tabla podemos observar los aspectos y diferencias entre las dictaduras latinoamericanas y el populismo latinoamericano. Sus orígenes. Las dictaduras latinoamericanas. Los golpes militares apoyados frecuentemente por sectores de las élites y fuerzas armadas. El origen del populismo, por otro lado, eran líderes carismáticos que llegan al poder a través de elecciones democráticas o movimientos populares. Formas de gobierno. Las dictaduras tenían un régimen autoritario, controlado por las fuerzas militares o junta militares. Y por otro lado, el populismo tenía un gobierno autoritario o semiautoritario bajo una fachada democrática con un líder fuerte y centralizado. Época predominante. En la década de 1960-1980, durante la Guerra Fría, las dictaduras proliferaron a América Latina. Y el populismo desde la década de 1930 hasta la actualidad, con picos en los años de 1940, 1950 y 1990 a los 2000. Principales exponentes. Por el lado de las dictaduras tenemos a Augusto Pinochet, Chile, Jorge Rafael Videla, Argentina, Alfredo Strongers de Paraguay y Hugo Banzais de Bolivia. Y por el populismo tenemos a Juan Domingo Perón en Argentina, Geutilo Vargas en Brasil, Hugo Chávez, Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Las dictaduras eran sectores conservadores, empresariales y militares, mientras que en el populismo era el apoyo de las clases populares, sindicatos, campesinos y sectores marginados. Los objetivos de las dictaduras era suprimir movimientos de izquierda, comunistas, socialistas y mantener el orden conservador, mientras que en el populismo era redistribuir el poder y los recursos a favor de los sectores populares, reformas sociales y económicas. Relación con el ejército. En las dictaduras, dominado y dirigido por las fuerzas armadas que concentraban el poder político y militar, y en el populismo dependían del apoyo militar para mantener el control, pero el ejército no siempre es central. Políticas económicas. Dictaduras. En su mayoría neoliberales, promercado, con fuerte austeridad y apoyo al capital extranjero. Populismo. Intervencionismo estatal en la economía, nacionalización de recursos, políticas de redistribución. Represión y derechos humanos. Dictaduras. Fuerte represión política, violaciones del sistema de derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, entre otros. Populismo. Pueden haber restricciones a la libertad de prensa, persecución de oposición, pero con menos violencia sistemática hacia estos sectores. Discurso político.
Dictaduras. Anticomunista, defensor de la seguridad nacional, entre comillas, y del orden social tradicional. Populismo. Nacionalista, antiimperialista, antiélite, apelador al pueblo y su derecho de gobernar. Relaciones con Estados Unidos. Dictaduras. Aliados durante la Guerra Fría, muchos regímenes recibieron apoyo directo de Estados Unidos. Populismo. Relación ambivalente. Algunos populistas como Perón o Chávez se mostraron abiertamente críticos de Estados Unidos. La duración. Dictaduras. Periodos relativamente cortos, generalmente entre 5 y 20 años, hasta el retorno de la democracia. Populismo. Puede ser más prolongado si el líder logra mantener el poder mediante reformas, constituciones o reelecciones. Legado político. Dictaduras. Trauma social y polarización política. El retorno a la democracia se dio con procesos de transición complejos. Populismo latinoamericano. Creación de fuerte sentido de identidad nacional y política, pero a menudo con inestabilidad económica.